Muy bien, vamos a orar, mis queridos hermanos. En este momento iniciamos entonces la carta o el mensaje a la iglesia de Efeso. Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más en este momento, Señor, en esta hora para pedirte sabiduría, pedirte que nos abras el entendimiento y que este mensaje, Señor, nos ayude a nutrirnos con tu palabra, a tener un mayor discernimiento de qué significa este mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. El mensaje a Efeso. Estamos en la cuarta sesión de estudiando el Apocalipsis verso por verso. Y les aclaro, si usted quiere profundizar más, tiene la Biblia verso por verso de Joseph, que tiene muchísima información. Yo tengo esa ventaja de que de esa información yo estoy siendo nutrido y al mismo tiempo lo que estoy haciendo es investigar más para poder entregarles a ustedes un mensaje que se pueda aplicar en nuestras vidas. Pero si quiere profundizar más, ampliar más, esta carta la puede escuchar o la puede ver en descubrelabiblia.com. Les aconsejo que hagamos eso. El mensaje a Efeso. Este mensaje es sumamente importante, mis amados hermanos. Es la primera iglesia que justamente recibe el mensaje del Señor. Y en esta primera iglesia es que podemos ver eh, vamos a decir, la exhortación y al mismo tiempo, ¿dónde es que Dios se fija primero? Es decir, ¿dónde es que Yeshua se fija primero? Frente a cualquier falla que tengamos, hay una que es la que no se puede obviar. Con eso quiero empezar. Hay una de las fallas más grandes que no podemos permitirnos es justamente la exhortación que el Señor hace a la iglesia de Efeso. ¿Ok? Y dice que nuestro Padre va a comenzar el juicio sobre los hijos, obviamente por su propia casa. Llegó el tiempo, amados hermanos, en que este juicio está, gracias al Señor, teniendo más efecto en nuestras vidas. Yo había leído esta parte de primera de Pedro muchísimas veces, pero ahora no solamente lo leo, sino me apropio de esto para tener cuidado. Dice así, y aquí a todos aquellos que estén atravesando pruebas, si son hijos de Dios, si son aquellos de los que Dios está llamando a salir fuera, las pruebas que te están viniendo no son coincidencias, son diosidencias. Es que de verdad Dios te ve a ese nivel para que tú pases al siguiente nivel. Recuerde, una prueba no es un obstáculo. Hace unos días, es decir, ayer creo justamente se graduó una de mis sobrinas, Laurita, a quien hace unas semanas le habíamos justamente felicitado, pero ella llegó a tener victoria y obtener su título como médico después de varias pruebas. Imagínense que no haya pasado pruebas, o sea, exámenes, nunca iba a salir. Así que, amado hermano, cuando venga una prueba a tu vida, no digas, ¿y por qué a mí? Lo que tú más bien tienes que decir es, ¿qué hay, Señor, que quieres mostrarme? ¿O qué hay, Señor, que quieres enseñarme? Entonces, ¿qué puedo hacer en esta situación? Es lo mejor que podemos hacer es responder aceptando la prueba, pero pidiendo la sabiduría de Dios para vencer esta prueba. Dice Primera de Pedro 4:12 al 19, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, no nos vamos a sorprender, pruebas van a venir. Dice, más bien, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados, insultados por el nombre de Yeshua, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios rebosa sobre ustedes. Ciertamente de parte
de ellos les es blasfemado, pero ustedes, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como, fíjese bien esto, ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Qué está citando aquí? Nos está citando los 10 mandamientos. Prácticamente todos estos mandamientos corresponden a los 10 mandamientos. Entonces, que ninguno de nosotros padezca por causa de ser un idólatra, por causa de ser un adúltero, sufrir de esa manera es, es de necios, es de necios. Si ya estamos en el camino, pues por lo menos no padezcamos en estas cosas, sino en otras. Dice, pero si alguno padece como creyente, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo, escuche bien esto, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo, ¿quién es el justo? El justo es aquel que ha aprendido o está aprendiendo a guardar mandamientos. Ese es un justo. Si el justo no es la persona que se porta bien de acuerdo a su propia opinión. El justo es aquel que se porta bien de acuerdo a los mandamientos de Dios. Nada más para darles el concepto correcto. Así dice, si el justo, aquel que está aprendiendo a guardar mandamientos, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? Es decir, el que no guarda mandamientos y el pecador, o sea, el transgresor de la ley. ¿Qué pasará con ellos? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Quiénes están sufriendo o padeciendo según la voluntad de Dios? Todos los que están estudiando o aprendiendo la Torah de Yeshua, porque ya han entrado a la voluntad de Dios. Todo lo que padeces en medio de el obedecer la voluntad de Dios, solamente haz esto, encomienda tu alma al Creador y mantente haciendo el bien. Y aquí le sumo Romanos 8:28 que dice, y para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto, amados hermanos, lo quiero decir como introducción al mensaje de todas las 7 iglesias. O sea, llegó el momento de que Dios, o digo Yeshua, está poniendo su lupa de revisión, su checklist sobre nuestras vidas. Y ahora nos llegó el momento de identificarnos con la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso. Esta iglesia es la primera iglesia del siglo primero, del siglo I. Algunos, como les dije, hay varias formas de interpretación. No vamos a usar la interpretación que dice que cada iglesia corresponde a un tiempo. Sin embargo, la iglesia de Efeso, en el nivel Peshat, en el nivel literal, es la iglesia que estaba justamente en el Asia Menor, donde es ahora Turquía. Y son 7 iglesias porque significa plenitud. Y esto hace que este mensaje a las 7 iglesias sea un mensaje también para ti o para mí. En este sentido, tú y yo podemos identificarnos con Efeso y te vas a dar cuenta si este mensaje o este traje te va a calzar a ti, te va a hacer este traje. Saludo, primera cosa de Apocalipsis 2, versículo 1 al 17, y estamos haciendo un peshat. Recuerde, peshat es la forma de interpretación bíblica literal. Vamos a ir en los 4 niveles lo más que podamos en esta carta. Saludo, número 1. Versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ese es el reconocimiento que el Señor hace a esta iglesia. Tú te puedes identificar, ya eres alguien que está guardando mandamientos, entonces ya tienes obras de justicia. Vamos a aprender en un ratito qué son las obras. Pero a esta iglesia
que hacía un arduo trabajo, que tenían paciencia, que incluso no podían soportar a los malos, que incluso tenían la habilidad de reconocer a los falsos apóstoles y también de discernir quién estaba mintiendo y quién no. Estos que son Efesos, los que han sufrido, los que se han mantenido perseverando, han trabajado arduamente por el nombre del Señor y no han tirado la toalla, a estos les hace una exhortación. Estos reciben esta exhortación y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es Peshat, recuerden, no vamos a interpretar todavía. Has dejado tu primer amor. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, o sea, dónde has fallado y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, le está diciendo, regresa al primer amor. Las primeras obras son el primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nada más para ampliar un poquito esto, me voy a ir a un nivel un poquito más eh, fuerte. Dice, si no te hubieras arrepentido, recuerda, hay dos tipos de arrepentimiento. Uno es el arrepentimiento de conversión, es la primera vez que haces teshuvah, es la primera vez que tú abres tus ojos, dices, ¿dónde estaba? Tengo que volver al camino. O sea, tengo que aprender y convertirme por la palabra. Ese es el bautismo, si tú quieres, es el primer paso que damos. Pero hay otro arrepentimiento, que es el arrepentimiento de purificación o bautismo de purificación o teshuvah de purificación, que ese es el que hacemos cada Shabbat, que es el que hacemos cada festividad. Entonces, ¿a quiénes les está hablando aquí en este punto? A todos aquellos que ya se habían convertido, porque este llamado es, quitaré tu candelero de su lugar si no haces teshuvah de purificación. Si no haces teshuvah, está hablando a los que ya conocen la Torá, está hablando a las personas que ya están caminando en el camino, en cualquier nivel que estén, pero ya conocen Torá, por lo menos ya conocen los 10 mandamientos. A esos les está hablando. No quiero ofenderte, si tú en este grupo eres alguien que ni siquiera conoce los 10 mandamientos, hablo de memoria y entendimiento de cada uno de ellos, pues probablemente vas a estar aplazado de entrada en esta exhortación de Efeso. Recuerde, es importante conocer su palabra y meditar en ella. Meditar quiere decir también memorizar. Bueno, la exhortación está muy clara. La exhortación es, has dejado el primer amor, tu primer amor, y vuelve. Haz teshuvah de purificación. Y nuevamente Dios, el Señor, perdón, Yeshua, le encomienda a Juan a través del ángel otro reconocimiento a Efeso y le dice, pero tienes esto que a mí me gusta, le dice, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y cierra el mensaje diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, en palabras simples, se los voy a poner, no se hagan a los sordos. O sea, eso es lo que quiere decir esto. Si tú estás escuchando esto, mejor investiga, trata de ver qué realmente está pasando y no te hagas al sordo porque yo sé que tienes oído. Y aún los sordos, físicamente hablando, tienen la Biblia en braille. O sea, esto es para todos aquellos que tienen esa conciencia de entender que son llamados a salir fuera. Finalmente dice, al que venciere, o sea, a Israel. ¿Qué es Israel? El que vence con Dios. Al que venciere, al que aprende a ser Israel, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, este va a ser salvo, este va a regresar de donde ha salido, del Edén eterno, del lugar al cual estamos regresando. Ese es el reino de Dios. En ese lugar es donde vamos a estar por la eternidad. Si vamos a ir al cielo, va a ser nada más de pasada, por si acaso. Pero no estamos yendo al cielo. Tal vez va a ser una parada nada más,
pero estamos regresando a casa, regresando al Edén. Por eso la Biblia comienza con un jardín, con un árbol, y termina con un jardín más desarrollado y también con un árbol. Es Apocalipsis, justamente el último capítulo. Entonces, de forma literal, este es el mensaje, el reconocimiento, la exhortación, el reconocimiento y el cierre. En esto vamos a trabajar ahora. ¿Ok? Así que presten mucha atención. Yo ya amplié un poquitito, pero hay mucho por aprender. Así que vamos a ir aprendiendo. Vamos primeramente a quiénes son los efesios. ¿Por qué esta carta va a Efesios? Entonces, necesitamos conocer el contexto y aquí ya estoy entrando a otro nivel de investigación. Entonces, vamos a entrar ya a hacer preguntas al texto, a un remés. Estamos entrando a un remés para poder justamente hacer preguntas al texto. Esta carta podría ser también para mí. Lo puedes decir para ti mismo. Esta carta podría ser para mí y si estás con alguien más, dile, podría ser para ti. O sea, esta carta se aplica a nosotros, a sus hijos. Pues entonces tenemos que conocer quiénes son los efesios para ver si nos parecemos un poquito a ellos e identificarnos, porque es verdad que no te vas a identificar con las 7 iglesias, probablemente con unas más que otras. Y si tú te estás identificando con Efesios, quiere decir que prácticamente ya entendiste de qué lado debes estar, porque Isaías es alguien que, perdón, Efesios, dije Isaías, perdón, Efesios, la iglesia de Efeso es una iglesia que ya estaba en la Torá. Amén. Ya estaba en la Torá. Creo que alguien dijo que no sacó la foto, entonces yo le dejo ahí para que puedan sacar la foto. Gracias. Perfecto. Espero que ya lo tengan. Vamos al siguiente punto. Esto es todo el mensaje. Ahora vamos a entrar a los detalles. Bueno, esta carta entonces podría ser aplicada para nosotros. Veamos. Contexto de Efesios. Fíjese bien estas 3 imágenes que nos va a ayudar a entender el contexto. Aquí podemos ver a Pablo revelando el misterio a los efesios. Revelando el misterio. ¿Alguien sabe cuál es el misterio? A ver si pueden poner en el chat. ¿Cuál era el misterio que Pablo estaba revelando a los efesios? Porque este misterio hace que uno tome ciertas decisiones. Bueno, ya les puse el mensaje del misterio, pero este mensaje, o sea, revelarte este misterio hace que tú ya no estés jugando al evangelio, jugando a la iglesita. Dice Efesios 3:6, el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se los voy a aclarar un poquito este misterio. Quiere decir que ahora no hay judío ni griego. No hay judío ni gentil, porque griego en este sentido no quiere decir los que dependen de Zeus o de Grecia como tal. Griego quiere decir que esa persona griega entendió que su identidad no es Grecia, sino que así como está griego, Dios lo quiere limpiar y lo quiere sacar de ahí para que sea un llamado a salir fuera también, ahí mismo en Grecia. Ya no es Egipto, si se da cuenta, ahora es en Grecia. Es ahí donde se les revela el gran misterio. Otra forma de ver también es decir que los judíos no son más grandes o mayores o más importantes que nosotros. No. Tenemos que respetarlos porque son nuestros hermanos mayores, pero ahora no hay judío, ni gentil, ni griego. Es el Señor nos está poniendo a un mismo nivel. Amados hermanos, esta es la razón por la cual tú no tienes que estar imitando el cómo se comportan o se visten o qué hacen los judíos. Pero si dentro de lo que hacen los judíos hay buenos ejemplos, imitémoslo. Pero no cometamos el error de tratar de parecer judíos. No necesitamos hacer eso para estar en el camino. Lo que necesitamos para estar en el camino es conocer el camino, no a los judíos, excepto, obviamente, conocer la cultura judía en el sentido de educación. Claro que sí, pero no vayamos a cometer el error de
judaizarnos. Eso es un grave error. ¿Y cómo uno se judaiza? Pues justamente nos judaizamos cuando tratamos de guardar los mandamientos de los judíos. Y los mandamientos de Dios no son los mandamientos de los judíos. Los mandamientos de los judíos son los mandamientos de los judíos que no son malos, no son malos, son de gran bendición. Pero tú no puedes ser justificado por ninguno de ellos. No puedes ser justificado por ellos porque ningún mandamiento, ninguna obra de la ley, o sea, del Mishnah o de todos esos libros nos va a justificar, pero sí nos va a educar, porque es la cultura más, diríamos, más racional que existe en el planeta. Pero no tratemos de llegar al Señor por medio de eso. Tratemos de llegar al Señor por medio de Yeshua. No sé si con esto está claro, porque algunos van a pensar que yo no tengo un aprecio por los judíos. No, yo los amo y los respeto. Lo que no voy a hacer es cometer los mismos errores que se han cometido por años, especialmente para tratar de decir estoy en las raíces hebreas y poniéndome, vistiéndome, guardando las mismas cosas que hacen ellos para justamente pensar que estoy en el camino. No, eso lo puedo hacer todo lo que ellos hacen en un sentido de respeto, pero no puedo decir que ese es el camino. El camino es Yeshua y todos los mandamientos que Él nos ha enseñado. Entonces, cuando nosotros entendemos que Pablo estaba escribiendo el misterio a los efesios, es el momento de tirar nuestro paganismo. Fíjense lo que pasó con los efesios en Hechos 19. Dice que ellos, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, no les importó el valor del dinero, porque a veces, usted recuerda, cuando a veces nos convertimos, por ejemplo, alguien se convierte y dice, bueno, ya no voy a guardar más la Navidad. He conocido algunos testimonios que tenían arbolitos y juguetes y adornos tan caros que dijeron, no, pues yo creo que los voy a vender, pues yo ya no los uso, mejor los voy a vender. Pero esa es una convicción y no te juzgo, yo no soy dueño de tu dinero ni nada, ni te acuso. Pero en este caso, llegaron a un nivel de Teshuvah, estos que practicaban la magia, que dijeron que ni arbolito, que ni adorno, ni nada. Lo que me costó y va a la basura. Así, a un nivel tan alto que nada los detuvo. No sé si tú eres algo de Efeso. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ese nivel es tremendo. ¿Se dan cuenta? Ese nivel es tremendo. Y continúa el contexto de Efeso. Tengo harto sobre el contexto de Efeso porque es necesario que nos identifiquemos. Efesios, también es donde nos dice que ya no somos extranjeros. Sí, es verdad, hemos dejado de ser gentiles. Gentil quiere decir extranjero, por eso, hermano amado, ya no se llame gentil. Si usted se sigue llamando gentil, está diciendo usted es un extranjero, un fuera del pacto, un ilegal en el reino de Dios. Si no, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los santos? Es el remanente que siempre ha existido. Siempre ha existido, aun cuando estaba Elías, que pensó que ya no había más, le dijo Dios, tengo 7,000 que son remanente. No vayas a pensar que todo gira en torno a ti, Elías. No vayas a pensar que tú eres el único. Y eso es lo mismo que me pasa a mí. En un tiempo yo pensé que era uno de los pocos o únicos pastores que se había convertido. Y gloria a Dios que he visto miles de pastores que están convirtiéndose de verdad al verdadero evangelio. Qué bendición. Entonces, edificados, dice Efesios, eso está en la carta, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, son tres cosas las que te identifican como Efeso. Un número uno, que tu fundamento es la doctrina de los apóstoles. Número uno. Número dos, tu fundamento es lo que los profetas han hablado, es decir, todo el Antiguo Testamento. Y número tres, tu centro de todo, como dice la canción, el centro de todo eres Jesús. Esa canción te está diciendo aquí, y el centro de todo es Yeshua, Yeshua HaMashiach. Este es el centro de todo. Entonces,
Este contexto nos tiene que ayudar a identificarnos si somos o no Efeso en ese sentido, para que esta exhortación nos ayude a prevenir que dejemos el primer amor. Miren lo que Pablo hizo en Efeso. Pablo llegó a Efeso entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. A ese nivel estaba Pablo. Él peleaba por los que estaban volviendo a casa. Y fíjense en Efeso lo que había. Este es el templo justamente de Artemisa. Los romanos la llamaban Diana y es una de las 7 maravillas del mundo. Efeso justamente es un lugar de mucha prosperidad. Es un lugar donde había extremada prosperidad. Se calcula que había como 250.000 habitantes y Pablo estaba ahí y discutiendo con todos los que se le oponían, incluso con los judíos. Escuchen bien esto, incluso con los judíos, como Pablo discutiendo con los judíos, sí, a tal punto que lo expulsaron y lo apedrearon. Por eso es que Pablo agarró sus manitos y dijo, bueno, me voy con los gentiles. Y no fue esta la única razón, muchísimas razones tuvo Pablo para decir, bueno, ya me cansé con los judíos. Él mismo se cansó con los judíos. No hablo de todos los judíos, sino los judíos que rechazaban al Mesías. De esos judíos estamos hablando. Bueno, para que veamos algo interesante en la iglesia de Efeso, también me gustaría que preste atención a esto. Fíjese el Hall de la Fama, no sé si sabe lo que es eso, pero vamos a decir, el, los famosos predicadores que pasaron por Efeso. Número uno, Pablo, el fundador de la iglesia, en el año 52, esto lo tiene en el resumen que hicimos en la carta de Efeso, él predicó en Efeso. Luego predicaron en el año 52-53 Aquila y Priscila, tremendos. Y también Apolos. Si tú quieres saber de oratoria, este era el tremendo, un griego convertido al Señor de verdad. Muchos incluso lo comparaban con Pablo. Apolos también predicó ahí. Nuevamente Pablo regresa 4 años o 5 años después y se queda 3 años en Efeso. O sea, este sí estaba en Torá, Efeso sí estaba en Torá. Pablo luego, más adelante, le pide a Timoteo que se quedara en Efeso, porque ¿qué creen que pasó con Pablito? Pues lo apresaron. Ya Pablo ya no podía moverse, entonces estuvo preso y Timoteo tuvo que ir a pastorear o quedarse a pastorear en Efeso, pero estuvo entrenado por Pablo estos 3 años. Y finalmente, Pablo escribe una carta y va a Tíquico, que era otro de los fieles y grandes héroes de justamente de esos tiempos. Él mismo fue quien leyó la carta. Y ahí tengo todos los versículos para que tú veas. Entonces, te estoy hablando de que estamos hablando de personas que han recibido instrucción tremenda. Vamos a decir gente que está conectada a Descubre la Biblia, a muchos predicadores que hay en este tiempo que son tremendos, y no solamente es Yosef, y Yosef mismo sabe, y él mismo nos dice, y nos abre el entendimiento de que podamos estudiar la palabra verso por verso, y quien enseña verso por verso es una gran bendición, y quien está en Torah es nuestro hermano. Entonces, qué bendición que tenemos esta multitud de maestros en un sentido que nos llevan a la Torah de Yeshua. Eso es lo que tenemos ahora y muchísimos. Cuando Yosef justamente estaba empezando, él decía que era muy raro ver que alguien se convierta. Él se sentía prácticamente que era uno de los pocos, pero ahora vemos, ya es casi normal que las personas estén regresando al camino. Qué bendición. Estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo en el cual, como en Efeso, si se fijan, duró 10 años desde que se convirtió hasta que le llegó una carta. 10 años después, Pablo les escribe una carta. Entonces, era una iglesia bien nutrida, bien fuerte. Ese es el contexto de Efeso. ¿Será que personas como estas podrían apartarse del camino? Pues para eso es esta carta, para que no escupamos arriba, para que no nos confiemos. Si tú, amado hermano, estás en Torah, estás haciendo Shabbat, estás guardando las fiestas, te jactas de pronto de que ya no haces Navidad, amén en un sentido, pero vamos a ver la ampliación de este mensaje para que tengamos una recomendación tremenda al final. Un poquito más del contexto para terminar. La iglesia de Efeso se reunía en sus casas. Presta atención a eso.
Esta iglesia se reunía en sus casas. ¿No le parece similar a lo que nos está ocurriendo ahora? Ya no estamos promoviendo templos grandes ni ir a lugares grandes. No nos equivoquemos. Las iglesias fuertes están en las casas. No están en las organizaciones o grupos. Tengamos cuidado de eso. No que eso es malo. Claro que puede ser una gran bendición, siempre y cuando el centro sea una casa, el centro de la madurez del discipulado sean los papás siendo los pastores de sus hijos. Eso es lo fuerte. Entonces, así se reunían en las casas, en los hogares, incluso, según lo que cuenta el contexto de Efeso, incluso iban los trabajadores, los esclavos, incluso los jefes iban a reunirse en las casas. Se reunían dos, tres familias en una casa o a veces una sola, y ahí recibían a aquellos que estaban solitarios también. Este es el contexto de la iglesia de Efeso. Eso es lo que estamos viviendo en un cierto tiempo, aquellos que ya estamos en Torá. Estamos viendo cosas de gran bendición. La iglesia, recuerden, son personas, son, son aquellos que somos llamados a salir fuera. No confundamos el término iglesia con un templo o un lugar. No, iglesia es una persona y esto se lo ha dicho por años, por todas partes, pero ahora por fin lo entendemos. ¿Qué significa iglesia? En conclusión, llamados a salir fuera. Eso significa iglesia. Si tú eres iglesia, puedes decir, yo soy un llamado a salir fuera del paganismo, fuera de Babilonia, fuera de Egipto, fuera del sistema de este mundo. Si tú todavía no lo tienes grabado así, es que todavía no se te ha revelado lo que es la conversión bíblica. Cuando uno se convierte, ya no vuelve a Egipto. O sea, y si vives en Egipto todavía, tú sabes bien que tienes que salir de ahí y es cuestión de tiempo. No vayas a tratar de ayudar a Egipto. No vayas a tratar de convertir a Faraón. No vayas a tratar de ayudar que en Egipto reine el reino de los cielos, el rey de los cielos. No va a reinar. El Señor desde el principio de la creación separa luz, tinieblas, separa lo de arriba, lo de abajo. No nos equivoquemos. No podemos convertir nosotros a nadie. Si alguien quiere convertirse a la palabra, esa misma persona tiene que caminar. No se trata de que les guiemos a alguien a orar y que reciban, entre comillas, a Yeshua y ya se convirtió. No, 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 no. Eso es un error peligroso, un error de vida o muerte. La conversión nos pone en un camino y es el camino del estudio, es el camino de aprender la costumbre y la cultura de la Biblia, la cultura hebrea. Porque para que usted sepa, la cultura de la Biblia no es la cultura judía, porque la cultura judía actual está mezclada con muchas cosas también del paganismo. Por eso es que tenemos que incluso a los que son judíos ayudarles a regresar a la cultura hebrea. Ese es un trabajo mayor. Imagínese, tal vez usted nunca ha escuchado a vamos, yo me voy a llamar Efraínita, decir que un judío tiene que aprender a sacar Babilonia de su corazón para volver a la cultura hebrea sin paganismo. Esa es la labor de Efraín también. Así es, mis amados hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo semejante iglesia, semejantes predicadores, maestros que han tenido, puede perder su primer amor? ¿Será que esto es posible? Entonces la pregunta sería, ¿y por qué dejaron su primer amor? ¿Qué les pasó? No le interesaría saber qué pasó. ¿Cuál fue el motivo por el cual dejaron su primer amor? ¿Qué piensan? A ver, pongan en el chat. ¿Por qué dejaron su primer amor? Pongan en el chat. Les voy a esperar un poquito, pero me gustaría escuchar algunas respuestas. ¿Por qué es que Efeso, tremenda iglesia nutrida, dejó su primer amor? Y ahora sí vamos a entrar en un remés un poquito más profundo, pero ya tenemos el contexto. Justamente estamos haciendo ya un siguiente nivel de literal. Estamos entrando ya prácticamente a ver con mayor amplitud lo que ha podido pasar. Entonces la pregunta es, ¿por qué dejaron su primer amor? Y hay algunos dicen por falta de interés, otros dicen, justamente eso vamos a hacer en un momentito. ¿Cuál sería para usted el entendimiento del primer amor? Gracias, Viviana,
Por eso ahí dice falta de disciplina y fe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué razones habrá? Porque en verdad lo que tú estás diciendo puede ser un complemento a lo que hoy te voy a enseñar, porque yo no tengo la verdad completa ni nada, solamente soy un estudiante, pero estoy seguro que con tu comentario más lo que yo te voy a decir, vamos a ampliar el mensaje. Bueno, vamos adelante directamente. Ahí pusieron, por el afán del activismo de la iglesia también, ponemos a nuestro primer amor en segundo lugar, exacto también. Miren, todos tienen algo de razón, poner la mirada en el hombre. Miren, sí, justamente todos ustedes están diciendo un poquito de ese ingrediente peligroso llamado orgullo espiritual, en conclusión. El orgullo espiritual es justamente el enemigo más grande de la Torah, porque como no somos hechos nosotros para la gloria, a veces nos vanagloriamos por el conocimiento que estamos adquiriendo al estudiar Torah. Y ahí viene un peligro que hasta el momento ni siquiera Pablo lo pudo vencer, les puedo decir así. Ni siquiera Pablo lo pudo vencer, porque a él le costó. Él conocía Torah, pero por años, él no solamente era alguien que perseguía, él era un asesino. ¿Me explico? O sea, el asunto es terrible cuando el orgullo espiritual, ¿por qué Pablo era un asesino? Porque su orgullo espiritual le impedía ver a Yeshua, le impedía ver a Yeshua. Bueno, pero ya que vio a Yeshua, también le puede ocurrir lo mismo, porque el orgullo espiritual es un cáncer de la humanidad. Y por esa razón, no hay ser humano, escuche bien esto, ningún ser humano ha sido creado para recibir gloria. Ningún ser humano. Si tú quieres destruir a un ser humano, ponlo en un altar. Empieza a elogiarlo todo el tiempo. Y si ese ser humano no está siendo un eco para decir gloria a Dios o algo así, ya vas a ver que poco a poco este ser humano no solamente va a perder el primer amor, sino de pronto va a perder mucho más que eso y su vida. Entonces, no hay ser humano, escuche bien esto, que ha sido creado para recibir gloria, porque el gran problema del hombre es el mismo ego. Ego. No inflemos el ego. La psicología de este mundo lo que quiere es inflar el ego, llamándole autoestima. En cambio, la palabra del Señor, la cultura hebrea, si tú quieres, se trata de eliminar el ego, de disminuirlo a tal punto que tenemos que eliminarlo. Y eso es imposible. Y eso es imposible. Por eso que cuando dice Yeshua, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz, o sea, agarre su ego y mátelo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Ese es un trabajo diario, así como sus misericordias. Todos los días tenemos que aprender a matar el ego. Entonces vamos a trabajar con esta pregunta y aquí vamos a hacer una ampliación de lo mismo. Fíjese bien, aquí está los 7 versículos, pero me voy a enfocar únicamente en lo más importante, porque si no me da el tiempo, por lo menos hice lo más importante. ¿Qué es lo más importante de esto que nos vamos a enfocar? Es la exhortación. Vamos a ampliar el versículo 4 que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cada uno de ustedes que dijeron algo tiene algo que ver con esto que vamos a hablar ahora. Que has dejado tu primer amor. Entonces entramos al primer drash. Voy a dar 2 ejemplos de drash o de interpretación de lo que significa el primer amor. O sea, dejar tu primer amor. 2 ejemplos. Vamos con el ejemplo 1. ¿Qué significa dejar tu primer amor? Entonces le vamos a hacer preguntas al texto que queremos investigar, al texto o la palabra que queremos investigar, porque cuando hacemos drash de Pardes, es el tercer nivel, lo que estamos haciendo es investigar el texto para sacarle un poquito más de jugo. Vamos a decir en estos términos como sacarle más jugo a la manzana. Vamos entonces, ¿qué significa dejar tu primer amor? Veamos. Entonces, tenemos el siguiente, la siguiente base para ver un poquito qué es lo que ha pasado con que Efeso, la iglesia de Efeso, deje su primer amor. Recordemos, en el primer siglo, los apóstoles y los discípulos
eran celosos por caminar solamente en las doctrinas de Yeshua. Ellos ya conocieron a Yeshua y se mantuvieron fieles a tal punto que incluso fueron echados de las sinagogas. ¿Ustedes sabían eso? No, ya no los tenían en las sinagogas porque todo el mundo tenía que ir a la sinagoga, pero ya no se podían unir con los judíos porque los mismos judíos que no conocían a Yeshua no los toleraban. Los gálatas, por ejemplo, eran celosos en muchísimos sentidos por la ley, lo cual no está mal. No es malo ser celoso de la ley, no es malo. ¿Saben qué es lo malo? Es medir a todos con tu misma medida o nivel en la ley, en lo que conoces de la ley, pensando que todos tienen que guardar Shabbat porque tú guardas Shabbat. Y así no te puedes llevar con nadie bien, porque tú, ¿dónde vas? Le miras y dices, ¿y tú guardas Shabbat? No, te dice, oh, ya con tus ojos le dices, eres un pagano. No, no hagamos eso. Si tú vas a un lugar y en ese lugar no guardan Shabbat, respétalos. Ten cuidado con tus palabras y con tus ojos. Simplemente recuerda que tú también no guardabas Shabbat, tú no has nacido guardando Shabbat y aunque hayas nacido guardando Shabbat, también tienes que ser humilde. Así que así se comportaban los escribas y los fariseos, quienes eran celosos de la ley. ¿Usted sabía que ellos eran celosos de la ley? Así que este celo de la ley nos va a alejarnos del primer amor. ¿Y por qué les digo eso? Porque, ¿qué creen? Haciendo un drash nos damos cuenta que Yeshua nos dice lo que significa dejar el primer amor, para que no terminemos mal como terminaron los legalistas. Los legalistas son los que guardan la Torah, pero sin amor. Esos son los legalistas. Entonces, veamos lo que dice Yeshua para entender qué significa dejar tu primer amor. Recuerde, Mateo 23 es algo que tenemos que leer cada vez que se nos están subiendo los humos. Hay que leer Mateo 23. Recuerda, termostato, termostato. Si se me suben los humos del orgullo espiritual, tengo que leer Mateo 23. Escucha bien esto. Cuando te estás subiendo el orgullo, abre Mateo 23 y ve si alguna de las cosas que Yeshua dijo como, ay de ustedes, se te aplica. Llegó el momento de graduar el termostato nuevamente. Mateo 23, dedicados a aquellos que quieren tener un buen temperamento. Dice, entonces Yeshua habló a la gente y a sus discípulos. ¿Quién es esta gente? Son los escribas y los fariseos. Mira la distinción que hace. Yeshua estaba dando un ejemplo de cómo comportarnos frente a los escribas y fariseos. Y les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ah, aparte, había también otras personas dentro de la gente. ¿Ok? Habían los escribas y los fariseos y habían los demás que estaban mirando lo que estaba sucediendo. Así que, continúa Yeshua, todo lo que les digan que guarden, porque ellos leían Torah, todo lo que lean, si quieren, lean que dicen que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, los fariseos y los escribas leían la Torah pero más se preocupaban por guardar sus propios mandamientos, porque no hacían conforme a sus obras, porque sus obras los delataban. Dice, 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros, sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Escuche bien esto. Es justamente por eso que Yeshua más adelante, o digo más atrás, dice, vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados. ¿Cargados con qué? Con las cargas que les ponían las religiones. Las religiones nos ponen cargas y viene Yeshua y te dice, acércate a mí y yo te voy a ayudar a que te saques todas esas cargas que ni siquiera ellos las quieren cargar, ni con un dedo. Versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí está el peligro de dejar el primer amor, pues se ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. No sé si está viendo ahora una gran cantidad de personas que están en raíces hebreas y perdónenme, no quiero faltar respeto a nadie, pero tengamos cuidado con eso.
El talit, el manto, es manto de oración. Pero hay muchos que creen que sin eso, si predican sin eso, no hay la unción del Señor. ¿Qué nos está pasando? Estamos usando mal el manto. A propósito, el talit lo hemos usado en la boda, no solamente para la jupa, sino también en la bendición final. Tuve el privilegio de agarrar el talit, el manto de oración, cubrir a la pareja y orar por ellos, pidiendo la bendición a nuestro Padre. Porque eso es algo que debemos hacer cuando estamos bendiciendo un matrimonio, ponerles el talit, que significa justamente la cobertura, los mandamientos del Señor, la protección del Señor y más. Para eso se usa. Pero vemos ahora tanta gente que anda con talit aquí, con talit allá. Tengamos cuidado. Si usted tiene un talit en su casa, úselo para orar, pero no trate de lo que dice aquí, que los hombres le vean, que los hombres digan, qué tremendo, este sí está en Torah. No desvía a las personas sus ojos por causa de la exageración en el uso de cosas que pueden ser buenas. Qué bendición es un talit, pero se convierte en un obstáculo cuando ya lo estás usando como si eso fuera un instrumento que tienes que ponértelo como si fuera una ropa. El talit no es una ropa, el talit es un instrumento que nos ayuda a entender lo que es la oración, lo que son los mandamientos. En fin, eso es lo que estaba ocurriendo aquí con los escribas y los fariseos. Y aquí viene el golpe de Yeshua. Fíjense, va a usar la misma palabra. ¿Recuerda la exhortación cuál era a Efeso? Tengo algo contra ti. Le dice que has dejado, escuche bien la palabra, dejado tu primer amor. Bueno, veamos. 23. Hay muchas exhortaciones que va haciendo, pero he tomado solamente una por el tiempo. Y dice, versículo 23 de Mateo 23, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y creo que les dijo 5 veces eso, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, en otras palabras, guardan Torah, pero escuche la palabra, dejaron, pero dejaron que lo más importante de la ley, lo más importante de la Torah, que es lo más importante de la Torah. Lo más importante de la Torah, Yeshua mismo lo dice, y dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Claro que sí, Yeshua no estaba diciendo que no es bueno que te laves las manos, no es bueno, no es malo que seas celoso, pero lo necesario es la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo necesario. No vayas a decir que los mandamientos de la ley son los mandamientos, digo, los mandamientos de la ley oral son los mandamientos de Dios. Eso es un error. No vamos a hacer eso. Y fíjense, les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ustedes sí guardan la Torá, todo, pero dejaron lo más importante. Ya no están haciendo las cosas con amor, ya no están haciendo las cosas con justicia, misericordia y fe. Entonces, estas tres cosas son necesarias, porque estas tres cosas son una expresión del amor de Dios. Se los voy a demostrar. Escuchen bien esto. Vamos a llevar las palabras al hebreo, la justicia. La palabra justicia en hebreo viene de la palabra sedek, sedek. Y hay una palabra originaria de esta palabra justicia que es sedaká. De ahí sale la palabra justicia y lo puse con rojo. Ya cuando vean semáforo quiere decir algo importante. Sedaká significa solidaridad, caridad e incluso empatía. No podemos ser justos sin ser solidarios. Y no estoy hablando de tergiversar la verdad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hablar la verdad en amor. ¿Cómo puedes hablar la justicia de Dios y decir que guarden mandamientos a los demás y tú mismo no los guardas? Pura apariencia, puro bla bla.
O si los guardas, te estás jactando de que los guardas. Igualmente, pura apariencia, puro bla bla. ¿Qué es misericordia? Vamos al 2. Misericordia viene del hebreo rajamín. También en el griego está muy bien la traducción, que es casi lo mismo, que dice ser compasivo, ser amable, empático, generoso. Hasta este punto, ¿qué es lo más importante de la ley? ¿Qué es lo más importante de la ley? Es que si vamos a ser justos, tenemos que ser solidarios y que al ser solidarios seamos empáticos, compasivos, generosos, amables. Por ningún lado está diciendo que tenemos que torcer la Torá. Nos está hablando de un comportamiento que tenemos que aprender a tener. Y de ahí viene el 3, la fe. ¿Qué es la fe? La fe viene de la palabra emuná. Y el primer significado de la palabra emuná tiene que ver con integridad. Sigue la firmeza, confianza y fidelidad a la Torá de Yeshua. Esa es emuná. En otras palabras, a los escribas y los fariseos se les exhortó de ser extremadamente justos, sin ser amables, sin ser empáticos, sin tener compasión por los demás, porque haciendo eso se habían desviado de la Torah de Yeshua. Ya la fe no la tenían, porque ¿qué es fe? La fe es fidelidad a la Torah. Entonces, claramente tú puedes ver que dejar lo más importante de la ley es actuar sin ser solidario, sin ser compasivo, sin ser empático, sin ser generoso y sin ser fiel a la Torah. En otras palabras, sin el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que está por encima de todas las cosas. El amor. Veamos en el siguiente ejemplo. Entonces, antes de seguir al siguiente ejemplo, conclusión. ¿Qué significa tu primer amor? Según el Drash 1, ejemplo 1 que hemos dado, significa dejar lo más importante y necesario de la Torah, de Yeshua, que es o que son la justicia, la misericordia y la fe. Conclusión número 1. Dejar el primer amor significa dejar estas tres cosas, actuar como un metal que suena, como un címbalo que hace ruido. Y eso no quiere el Señor de nosotros. Vamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 2 para mostrarles lo que significa dejar el primer amor. Número 2. Los mismos versículos, pero esta vez me voy a enfocar en el amor nada más. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿qué significa el amor bíblicamente? Porque si preguntamos sobre el amor en otros, en otros puntos de vista, vamos a llegar a otras conclusiones. Estamos en un segundo drash del texto, o sea, le estamos haciendo preguntas al texto. Vamos, pregunta uno, entonces, ¿qué significa el amor bíblicamente? Y entonces les doy el concepto de amor. La palabra amor significa, viene del hebreo Ahava, que significa yo doy o también yo me doy, yo me entrego. Eso significa la palabra amor. Yo sé que muchos traducen directamente amor igual obediencia. Eso es cierto, pero tiene que haber un contexto. ¿Por qué es que es obediencia? Porque yo doy, o sea, yo amo, yo amo. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de esto? Pues el versículo más conocido de toda la Biblia, lo pueden poner ahí. ¿Cuál es el versículo más conocido de toda la Biblia? Juan 3:16. Fíjense la definición de amor en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es lo que hizo Dios. ¿Y cuál fue la acción? Que ha dado, o sea, yo me doy, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando una de las cosas que me pongo a pensar en este momento es cuando mis hijitos, Joss y Abby, nos contaron que están embarazados, es como que ahora ellos van a entender lo que significa el amor del padre, el amor paternal. Porque tú no puedes entender este amor sin, eh,
entender el significado de lo que es dar lo que más amas. Y en este caso, también los solteros pueden entender esto con otro ejemplo, ¿no? Pero en el caso de una pareja que va a tener un hijo, ellos al tener un hijo van a entender el sacrificio de amor que tienen que hacer para ese hijo. Y si de pronto tienen que entregar ese hijo para salvar a alguien, wow, yo creo que solamente Dios pudo hacer eso. Esto es algo que, wow, es un nivel muy alto de amor. Por eso es que no podemos llegar al nivel de amor que Dios nos ha dado, pero sí podemos imitar conforme a nuestras debilidades. Y el ejemplo más grande es cuando Dios hizo un juramento. Cuando Abraham estaba por entregar a su hijo, era el único ser humano que puedo decirles, como hemos leído en la Biblia, que entendió esto. Y por eso es que el pacto de Dios se va a cumplir, porque Dios principalmente tuvo un aprecio bien fuerte con Abraham y Sara, con los dos. Y de ahí viene sus hijos, Isaac y Jacob. Entonces Dios va a cumplir su pacto porque Él va a cumplir su promesa dada a Abraham. Es un Dios que cumple y eso tiene que ver con el amor. Fíjese bien. Ponemos el mute en los micrófonos. Entonces, este es el mejor ejemplo o el mayor ejemplo de yo me doy de la palabra amor. Por tanto, el amor no es un sentimiento, es una acción o acciones de darse uno mismo. Escuche bien esto, no por el vecino, no por el extraño, sino por su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? La palabra prójimo viene de próximo, próximo. ¿Quién es tu próximo? ¿Quién es el que más amas? Para un soltero son sus padres, para un casado es su cónyuge, para unos padres son sus hijos. Ese es tu prójimo. Es con los únicos que no tienes que tratar de ganar todas las batallas. Escucha bien esto. No es con ellos que tienes que ganar todas las batallas. Incluso con ellos muchas veces tienes que portarte astuto como serpiente. Ujú. Con los hijos a veces tenemos que ser así, con tal de hacer que ellos, en la madurez que están avanzando, no tomen decisiones extremas. ¿Cuántas familias he visto cuando los padres provocan a ir a sus hijos y terminan diciendo cosas terminales? Cosas que yo me voy de aquí y el padre le dice, sí, te vas, vete. Claro que el hijo se va a ir porque el padre no los ha nutrido, no los ha nutrido, no los ha amado. Ha habido algo que no era real ahí. Y llega el momento de la explosión y es donde, si tú ya estás en Torah, termina de tratar de ganar todas las batallas con tus hijos. Hay momentos en los cuales tienes que tener paciencia y en ese tiempo de paciencia, oración. Igual con los solteros. Hay momentos en los cuales quieres agarrar a tus papás y destruirlos con tus ojos. No, paciencia. Tus papás es más probable que no estén equivocados porque tienen más edad que tú. No será que es a la manera que tú quieres, pero te aseguro que en ellos hay un verdadero amor para protegerte. Ese es un padre. Así son los padres. Padre y madre son así. Podrían dar hasta sus ojos por sus hijos. El amor tampoco es solo pasión y afecto sin hacer lo correcto. En otras palabras, el amor no nace, el amor se decide con el fin de hacer lo bíblicamente correcto. O sea, tú no puedes decir, yo estoy juntadito y pues la amo. No, si estás juntadito, llegó el momento de hacer lo correcto. No puedes decir que amas sin hacer lo correcto, sino ese es un amor que no está centrado en los principios bíblicos. El amor no hace nada indebido. Y hay más. Amar a Dios es la decisión correcta de hacer las cosas a su manera, no a la nuestra. Decidir amar es un proceso gradual creciente, no decreciente. Escuche bien esto. Tú decides amar y no quiere decir que hoy ya amas a esa persona. No, al decidir amar, decidiste dejar de odiar. Eso te puedo asegurar. ¿Y saben cuál es la palabra contraria al amor más que el odio? Es la palabra indiferencia. Los indiferentes no solamente odian, prácticamente los indiferentes eh, matan
con su indiferencia. Prácticamente ese estado es peor que el odio, porque el odio por lo menos te hace todo el tiempo estás pensando en la otra persona. En cambio, el indiferente ya borró de su mente a esa persona. Y saben que jamás eso va a hacer Dios con sus hijos. Y oro al Señor. Si hay seres humanos que hacen eso con las personas, que el Señor tenga compasión de ellos. Que ha habido padres o hijos que han querido borrar de sus mentes a sus padres o a sus hijos. Sí, amados, en las consejerías hemos aprendido muchas cosas, pero esos son niveles ya muy fuertes de indiferencia, de algo contrario al amor. Entonces, el amor verdadero está basado en pactos. El único que jamás romperá su pacto, por eso, es Dios. Por eso es que yo me doy, o sea, yo amo a Dios. Yo me doy por Dios, yo me entrego a Dios, a nadie más. Y es por eso que debemos aprenderle a amar a Dios, amar a Él por encima de todas las cosas. Y sabes que esta es la decisión más importante de toda la vida, más que amar a tu cónyuge, más que amar a tus hijos, es amar a Dios, porque al amar a Dios, por encima de todo, Él te va a ayudar a recuperar a tus hijos, Él te va a ayudar a recuperar lo que has perdido y te lo va a dar mucho más, como a Job. Por tanto, amados hermanos, a quien obedecemos es a quien nos damos. Amamos a quien obedecemos o a quien nos damos. Esto es bien duro, ¿no? Amamos a quien obedecemos. ¿Obedeces a Dios? O sea, ¿amas a Dios? La pregunta es, ¿le obedeces? O, si quieres mejor, ¿a quién te estás dando? Es decir, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Por quién harías todo lo que te piden? A ese estás amando. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su prójimo. Ese es un mentiroso, según lo que dice la Biblia. Hay más, pero creo que voy a volar por el tema del tiempo. Gracias por la paciencia. Denme un poquito más de tiempo. Entonces, la preeminencia del amor, léalo todo esto. Esto está tremendo, le diré. Corintios 13, la preeminencia del amor. Al final, dice solamente el versículo 1 y el 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, estoy en los niveles más altos y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, soy un bla, 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 puro ruido. Los padres que de pronto están con algunos, yo tenía a mi papá, él, gracias al Señor, cambió antes de morir, pero él tenía una adicción al alcohol. Entonces él bebía y bebía y bebía y ahí arreglaba sus problemas hasta que gracias al Señor se convirtió y cambió su vida, pero fue ya de muy grande. Y digo ahora a los padres o a las personas de este grupo que de pronto están atravesando una situación difícil, no esperes envejecer y no termines siendo un bla, bla, bla o un puro ruido hoy, porque eso va a costar tu familia, va a costar algo muy fuerte. No lo hagas. Ámalos de verdad, o sea, date por ellos. Porque versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto es lo necesario, no lo demás. Esto es lo necesario. ¿Cómo se pasa el tiempo, mis amados hermanos? Podemos conocer toda la Torah de Yeshua, pero si no tenemos amor al hacer Torah, de nada nos sirve. Esa es la conclusión de esta parte. ¿Qué significa el amor bíblicamente? Pues no hay mejor ejemplo que hablar del gran mandamiento. El gran mandamiento, cuando le preguntaron a Yeshua los fariseos o los saduceos y los fariseos, le preguntaron cuál es el gran mandamiento y Yeshua les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, te darás a Dios y te darás a tu prójimo. En ese orden. No es te darás a tu prójimo y luego te darás a Dios. No. El orden es te darás a Dios primero. Porque de estos dos mandamientos depende toda la Torá. O sea, aquel que ha dejado su primer amor, aquel que se ha alejado de todo, no es porque ha dejado de amar a su prójimo, es porque ha dejado de amar a Dios. Por eso, si alguno dice yo amo a Dios, primer mandamiento, y aborrece a su hermano, segundo gran mandamiento, es mentiroso. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, está mintiendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Exhortación, recuerde, dejaron su primer amor. Así que
Esto está fuerte. Esto está fuerte, pero bien necesario. Una cosa más, y lo puse esto para justamente mostrarles lo que dice en la Biblia verso por verso, y este es un dicho de Yosef muy, muy bueno. Dice, Torah sin ley, perdón, la Torah, o sea, la ley, mal llamada ley, sin amor es legalismo. Y el amor sin Torah, o sea, sin mandamientos, es apostasía. O sea, tampoco estamos hablando de vive como tú quieres, haz lo que tú quieras, eso es amor. No, el amor no es eso. Así que si queremos que todos guarden los mandamientos, comencemos por nosotros mismos. Todo lo demás va a tomar su tiempo, pero primero somos nosotros. Aprendamos a que nosotros primero entremos en el camino y no seamos muros, sino seamos puentes. Nosotros somos la luz. El amor es transformado también en luz, es una expresión de la luz del Señor. Por eso es que Él no nos ha dejado en tinieblas. Fíjese esta imagen. Si tú eres alguien que eh, muestras tu luz encandilando el camino, tu Torah es una Torah sin Yeshua, así te digo. Pero si tú eres alguien que muestra su luz como iluminando el camino, sí estás en la Torah de Yeshua. A eso vino Yeshua. Por eso lo primero que nos dijo, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Eso es lo que somos. Si tú quieres saber cuál es tu función, es iluminar el camino. O sea, poner Torah en las puertas de tu casa, en las paredes, en las ventanas. O sea, más que escribirlas, mostrar la Torah en tu vida a los demás. Y te aseguro que no hay corazón duro o terco que no se doblegue frente a un hombre genuino o una mujer genuina en la Torah de Yeshua. Y wow, hay mucho más. Creo que vamos a dividir en dos esta charla. Tengo un montón, o no. Dejo las conclusiones, pero me falta un montón, hermanos. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Qué significa el amor bíblicamente? Me falta la doctrina de los nicolaitas, que eso es fuerte, fuerte, y me gustaría dar más tiempo en eso. Pero las conclusiones de esto son, ¿qué significa el amor bíblicamente? Amor es yo doy, o sea, en hebreo, ahabá, yo doy o yo me doy o yo me entrego. Otra conclusión es, podemos, del Drash 2, las conclusiones del Drash 2, del ejemplo 2, podemos conocer toda la Torah de Yeshua, pero si no tenemos amor al hacer Torah, de nada nos sirve. Amamos a quien obedecemos o a quien nos damos. Más nos vale cuidar eso. Y la Torah sin amor es legalismo y la Torah sin ley es apostasía. Hasta aquí hemos llegado y hay un montón de cosas más que creo que no va a ser necesario mostrar, pero sí la siguiente semana. Amados hermanos, solo una recomendación. eh, Amemos teniendo temor de no cometer los mismos errores que han cometido justamente los efesos o los escribas y fariseos. Que esto no nos pase a nosotros. Nos podría pasar. Vamos a orar. Preciosa, ¿estás lista? Amén. Wow. Realmente lo más importante es no dejar nuestro primer amor. Nos quedamos con esto de todo el mensaje, es no dejar nuestro primer amor y entender que eso es no dejar su justicia, su misericordia y la fe, ¿no? Y mucha gente escuchamos decir, amo a Dios, amando a su manera, pero no es a nuestra manera o como pensamos, sino es a la manera de Él. Y no podemos decir que le amamos si no conocemos sus instrucciones, si no estamos andando conforme a lo que Él nos pide. Y lo que Él nos pide es justamente para nuestra protección, ¿no? Como los padres ponemos límites a nuestros hijos para protegerlos. Igual el Padre con nosotros, los límites o las instrucciones que Él pone están ahí para protegernos de nosotros mismos. Entonces, acompáñame a orar, familia. Qué lindo ejemplo. Amado Padre, te agradecemos por la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por esta comunidad que tiene el deseo de caminar por tus sendas. Gracias por aquellos que están empezando a entender tus instrucciones. Ayúdanos a estar pegados a nuestro primer amor, que son la justicia, la misericordia y la fe. Gracias por hacernos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio.
que nuestros centros de discipulado sean nuestras casas, con Mm, nuestros principales discípulos, nuestros hijos, que cada padre en esta comunidad se levante como un sacerdote de su hogar y las mm. esposas trabajando en comunión. Si Sí, los sí, esposos aún no están despertando, te pedimos que los despiertes por a favor, tomar Señor. su lugar en el hogar. Y si la mujer está sola, aumenta sus fuerzas para tomar el lugar de padre y madre. Individualmente, eliminemos el ego cada día en nuestras vidas, que podamos entender el verdadero significado del amor, ese amor ágape, ese amor de entrega. Líbranos de ser indiferentes, que Sí, seamos Señor. esa luz que ilumina el camino y no la luz que encandila. Mm, Gracias, Padre, por cada miembro de esta comunidad. Señor, te pido tu sabiduría, tu unción sobre ellos, guiando a sus familias, a sus cercanos, a sus amados, Señor. Que podamos entender el verdadero significado del amor, que es proveer todo lo necesario para que nuestros amados tengan salud, sean felices y puedan crecer espiritualmente. Y que principalmente te amemos a ti por sobre todas las cosas, para que de esa forma podamos amar a nuestra familia con un amor correcto. Gracias, Padre, por el mensaje de hoy. Oramos por la paz en cada uno de los hogares representados aquí esta tarde y que están conectados, Señor, y por la paz de Jerusalén. Oramos también en el nombre de Yeshua. Amén y amén. amén. Gracias, preciosa. Muy linda oración y precioso el ejemplo que diste. Hasta aquí llegó la oración y en la enseñanza. Gracias, mis amados hermanos. Amén.